En el problema 4 nos dan 4 ecuaciones diferenciales, estas 4 ecuaciones, y nos piden que las emparejemos con un campo de direcciones que también nos dan, estos 4 campos de direcciones, que indicamos cuáles son las variables independientes y dependientes y si son o no autónomas. Vamos a empezar rellenando una tabla con esto. Tenemos nuestras 4 ecuaciones. En las 4 aparece diferencial de x respecto de t. Eso me está diciendo que la variable dependiente siempre va a ser x. Y puesto que es respecto de t, respecto de quien estamos derivando, pues t es la variable independiente en los 4 casos. Una ecuación se dice que es autónoma si no va a depender para nada del tiempo en la expresión de esa derivada. Por lo tanto, la segunda no puede ser autónoma y la cuarta tampoco es autónoma. Sin embargo, esta primera, el tiempo no aparece ahí de forma explícita, por lo tanto diremos que sí es autónoma. Igual le pasa a la tercera. Ahora tenemos que ver el campo de direcciones. Y para eso vamos a estudiar tranquilamente cada uno de los campos. En este primer campo, en el campo A, ¿qué es lo que podemos apreciar? Que para distintos valores de t, tengo aquí una dirección que va allá y a la misma altura, a la misma altura en la x, pero distinta en la t, el campo va para arriba. Por lo tanto, puedo asegurar que el x' va a depender de t. ¿Dependerá también del x? Pues lo que veo es que para una misma, que para distintas direcciones, alturas de x, resulta que los vectores son siempre iguales. Este que habíamos señalado, pues es el mismo, sea la altura de x que sea. Y aquí igual, siempre es igual. Por lo tanto, la función parece que no va a depender de x, sino solo de t. Vamos a ver el campo B. Vemos que en este caso es lo contrario. Tenemos que para distintas alturas de x, tengo ahí un campo para acá, y ahora otro campo para allá. Por lo tanto, voy a poderlo poner como algo que depende de x. Sin embargo, parece que lo que no va a depender es de t, puesto que para cada valor de t siempre tengo el mismo esquema de... Es decir, una vez que tengo una flecha en esa dirección, todas las de esa altura tienen la misma dirección. Igual aquí abajo, ¿no? Pues todas son iguales. Por lo tanto, no va a depender de t. Voy a tener un x' igual a una cierta función que solo depende de x. ¿Qué pasa en el caso C, del campo C? Pues en este caso tengo que distintas direcciones de x tienen distintos valores en el eje de las x, tienen distintas pendientes. Por lo tanto, aquí voy a poder asegurar que x' va a depender de x. Y nos pasa como antes, ¿no? Que para cada valor de t tengo siempre exactamente el mismo esquema.
Y en el caso D, tengo que para distintas alturas de X tengo distintos vectores, pero también para distintas alturas de T tengo vectores distintos. Por lo tanto, aquí nuestro X' va a depender tanto de X como de T. Tanto el caso C como el caso B nos indican que las funciones van a ser autónomas, las ecuaciones correspondientes. Si volvemos a nuestras ecuaciones, hay una que depende solo de T, que sería la segunda. Por lo tanto, de ser alguna, esta sería la diferencial de X respecto de T es igual a T menos 1. Mientras que el campo D depende de X y de T. Tenemos la cuarta ecuación, depende de X y de T. Así que esta podría ser diferencial de X respecto de T es igual a X menos T. Después tenemos la primera y la tercera, que son autónomas, que podrían corresponder a cada una de estas. Vamos a dejar para un poco más tarde entonces ya podemos asegurar que la D corresponde aquí y la A corresponde aquí. Nos dice a continuación que bosquejemos sobre el campo de direcciones las curvas con la condición inicial x menos 3 igual a 0. Eso sería esta condición inicial. Para x en el punto t menos 3 tendría que valer 0. Luego partimos de este punto. Luego tendremos más o menos una así. Y en este caso tendríamos una línea que va hacia allá. En este caso iríamos subiendo así. Y en este otro, pues parece también que subimos así. Nos pide también que bosquejemos desde el punto x de 0 igual a menos 1, que sería este de aquí. Pues iríamos así, suavemente, después subimos. Desde aquí, pues parece que vamos a ir hacia allá. En este también parece que nos movemos así. Mientras que aquí vamos en el segundo, en el tercer apartado nos piden que definamos qué es un equilibrio en una ecuación diferencial, una solución que va a ser constante. La solución de nuestra ecuación diferencial de x respecto de t, igual a un cierto f de x de t. Esto va a ser una función, un x de t. Bueno, pues cuando esta función es constante, eso será, decimos que es un equilibrio, una solución de equilibrio. En nuestro caso nos piden que dibujemos las líneas de fases para las ecuaciones en las que pueda tener sentido. ¿En qué ecuaciones tiene sentido la línea de fase? Pues en aquellas que sean autónomas, es decir, la primera y la tercera. Vamos a empezar con
la tercera. La tercera es diferencial de x respecto de t es igual a x menos 1. Representamos x frente a su derivado, es decir, representamos esta función x menos 1. Esto sería x, pues x menos 1 sería esta función, que vemos que corta en 1. Y ahora representamos la línea de fase, que sería aquí. Este sería el punto 1. Y ahora vemos que a la izquierda, el 1, la derivada es negativa. Por lo tanto, la función decrecerá. A la derecha es positiva, por lo tanto la función crecerá. Por lo tanto, el 1 es equilibrio, pero se trata de un equilibrio inestable o de una fuente. Por otra parte, tenemos la segunda ecuación, la primera ecuación, que es x por x al cuadrado menos 1. Como antes, representamos x' frente a x. Esto es un polinomio cuyos ceros son el 0 y el 1 y el menos 1. Y no es difícil ver que nuestro polinomio va a tomar una forma algo así. En ese caso, tenemos que nuestra línea de fase tendrá esta forma. Puesto que aquí es negativa, a la derecha, entonces tenemos que la función decrecerá. Ponemos una flecha así. Aquí es positiva, la función crece, negativa, decrece, positiva, crece. Por lo tanto, vemos que el 0 es un equilibrio estable, se acercan las flechas a él, o un sumidero, mientras que menos 1 y 1 son equilibrios inestables o fuentes. Me acabo de dar cuenta que la primera ecuación que hemos dibujado esto bien, pero la ecuación estaba mal. Esto es x más 1. Por lo tanto, nuestra verdadera ecuación es esta. Entonces, la línea de fase será lo mismo que hemos dicho, menos 1, decreciente, creciente. Luego ahora x igual a menos 1 es un equilibrio inestable. Por último, nos piden verificar que la función x de t igual a una cierta constante c por e elevado a t más 1 es solución de alguna de las ecuaciones que hemos visto. Como todas las ecuaciones son x' igual a algo, pues lo primero que vamos es a derivar esto. Tendríamos que x' de t es igual, la derivada de esto sería c por la derivada de elevado a t, que es elevado a t, más la derivada de t, que sería 1, más la derivada de 1, que sería 0. Esta sería nuestra x'. Y tenemos que ver en cada caso si esto es igual a lo que nos dicen los lados derechos de nuestras ecuaciones. La primera ecuación es x'
igual a x por x al cuadrado menos 1. Si sustituimos por esta x de aquí, pues tendríamos que es c por e elevado a t más t más 1, todo ello multiplicado por esto al cuadrado, c por e elevado a t más 1, todo al cuadrado menos 1. Difícilmente esto va a ser igual a esto de aquí. Podemos prescindir de ello. La segunda es x' igual a t menos 1. Como aquí no aparece x, pues ya está. Esto no es igual a esto. La tercera es x' igual a x más 1. X más 1, tendríamos nuestra función x, c por e elevado a t más t más 1, y ahora habría que sumarle un 1. Esto sería igual a c por e elevado a t más 2. Pues esto es claramente distinto. Vale, y por último tenemos que x', la ecuación x', x menos t. En nuestro caso, esto sería c por e elevado a t más 1, y ahora menos t. Este t con este t se nos va, y nos queda c por e elevado a t más 1. Pues, efectivamente, esto que hemos encontrado aquí es igual a la derivada. Por lo tanto, esta función es solución de la cuarta ecuación diferencial. Nos piden que encontremos el valor de c para que la solución valga 7 cuando t es igual a 0. Si tenemos que x de 0 tiene que valer 7, sustituimos x de 0 es igual a nuestra constante por e elevado a 0 más t, que es 0, más 1. Esto es igual a c más 1. Por lo tanto, tenemos arriba que c más 1 tiene que ser igual a 7, de lo que deducimos que c es igual a 6. Y con esto queda claro.